Bienvenidos a todos, yo soy Mary Kate y estamos aquí para presentar la sesión de hoy. Antes de nada, vamos a mostrarles, vamos a presentarles rápidamente. Hoy tenemos interpretación en español y en inglés y también tenemos los captionings que acabamos de añadir al chat. También vamos a utilizar la interpretación. Para acceder a la interpretación pueden seleccionar el icono de interpretación y allí van a ver una serie de idiomas disponibles. Entonces tienen que seleccionar el idioma que ustedes deseen. Y también pueden desactivar el sonido de la pantalla principal. Además, también podemos interactuar a través del chat, así podremos utilizarlo para escribir preguntas, pero tienen que tener en cuenta que no serán de forma anónima. En el chat también podemos seleccionar la persona a la que queremos enviarle las preguntas. Y después también tenemos la sección de preguntas y respuestas. Y por último también tenemos el botón de reacciones donde podemos seleccionar un tipo de reacción. Si tienen cualquier problema técnico, por favor déjenoslo saber en el chat y les asistiremos. Muchísimas gracias y vamos ahora a dar paso a los panelistas. Bienvenidos a todos. Yo soy Leslie Orlov. Yo soy la profesora adjunta de directora de NIWAP en la American University Washington College of Law. Es un placer tenerles a todos ustedes y después les daremos más información. Hola, yo soy Víctor Reyes y durante un día más soy el juez residente del Consejo Nacional de Jueces de Menores y de Familia. Me gustaría agradecer a NIWAP, a Leslie, a NIWAP y también a la doctora Carlson por tratar este tema tan importante. Leslie, ¿quieres hablar un poco sobre los aspectos generales? Sí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Este proyecto cuenta con el apoyo del Instituto de Justicia del Estado. Las opiniones que van a escuchar hoy son las opiniones de los participantes y de los panelistas de hoy y no representan necesariamente la posición oficial. El tema del trauma es muy importante. Yo voy a hablar sobre una perspectiva de juez, ya que he estado durante muchos años en el distrito de Colorado, 15 años exactamente. Después también actué como abogado público. Vamos a hablar desde una perspectiva jurídica. También vamos a tratar una perspectiva humana. Cualquier persona que trate temas como la trata, las agresiones sexuales. Entonces vamos a hablar sobre los retos a los que nos enfrentamos que están relacionados con el trabajo que nosotros realizamos. Nuestro trabajo tiene diferentes impactos y diferentes efectos. El principal efecto que podemos ver, por ejemplo, es quizás sentimos estrés y sentimos que nos tiemblan las manos. Por otra parte, tenemos otros efectos que son también muy importantes de reconocer.
Muchas veces ni tan siquiera hablamos sobre el bienestar de los jueces cuando vamos a la universidad. No obstante, nosotros tenemos un servicio maravilloso. Es el servicio que ofrecemos a la comunidad, las comunidades con las que trabajamos. Y con ello también tenemos una gran responsabilidad, porque tenemos una posición tanto física, emocional como psicológica y espiritual para crear una conexión con nuestros compañeros y así poder ofrecer unos buenos servicios y son los servicios que las personas que han sufrido este tipo de traumas merecen. Muchas veces tenemos una tendencia de decir, bueno, siempre seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho. Hoy no vamos a hablar únicamente sobre el trauma vicario, vamos a hablar también sobre cuáles son las diferentes herramientas y las diferentes estrategias que podemos aplicar, conociendo los efectos y los síntomas. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué puedo hacer ahora? Así que vamos a analizar algunas de las estrategias. Esto es muy importante. A mí me hubiese gustado haber tenido esta conversación cuando era abogado. Así que me alegro de que hayan decidido tener este webinario hoy, organizarlo para que podamos tener este tipo de discusión. Entonces, desde una perspectiva de abogado, ¿cómo se siente? Desde la perspectiva judicial, a mí me gustaría decir que me gustaría que se uniesen a nosotros. Tenemos webinarios nacionales, tenemos diferentes tipos de webinarios también. Y esto lo pueden compartir con los jueces con los que trabajan. La verdad es que yo comencé trabajando con migrantes que sufrían de agresiones sexuales en los años 80. Yo creo que traté cientos y cientos de casos de este tipo y nadie estaba hablando sobre el impacto que este tipo de casos podrían tener en mí o en ningún otro de los compañeros. NEWAP se centra en los supervivientes de migrantes y nos dimos cuenta de que los supervivientes migrantes sufren el mismo tipo de trauma que el resto. Y después también hay que añadirle el tema de la inmigración. Muchos migrantes están sufriendo de historial de trauma porque quizás han sufrido traumas en su propio país, traumas a la hora de llegar a Estados Unidos y después muchas veces vemos cómo los agresores se centran muchas veces en estos migrantes y sobre todo migrantes que acaban de llegar. Muchos de ellos, de hecho, son víctimas de trata. Para mí es un placer tener esta oportunidad de compartir con ustedes estos materiales que la doctora Carson y Víctor Reyes van a compartir con nosotros. Yo en aquellos días nunca pude entender la habilidad que yo tenía para estar presente para las personas a las que acompañaba, estar presente, apoyarles. Como abogada, muchas veces nosotros decimos, no voy a preguntar más allá o no voy a preguntarles los detalles. Y yo creo que esta era una forma en la que yo me protegía, pero esta no es la forma en la que tenemos que actuar.
y no podemos trabajar completamente bien cuando no podemos estar presentes y escuchar las historias completas de las víctimas migrantes. Por eso tenemos que ser nuestra mejor versión para ayudarles. Así que yo creo que esto es lo que vamos a aprender en esta formación y me hubiese encantado recibir todo este material en los años 80. Pero bueno, estoy encantada de poder formar parte de este panel y yo creo que podemos crear una gran diferencia. Sean abogados, trabajen en trabajo social, sean terapeutas, todos aquellos que ayuden a las víctimas y a los supervivientes de violencia doméstica, agresión sexual y trata. Estoy segura de que todos ustedes se van a beneficiar del material que vamos a compartir. Víctor, todo suyo. Y para ello, hoy también tenemos a Mary Clarkson. Es directora clínica del Centro para Supervivientes de la Tortura, que se encuentra en Austin, en Texas. Y algo que compartimos, la doctora Clarkson y yo, es que muchas de las cosas que vamos a compartir con ustedes hoy ya las hemos podido aplicar nosotros y de hecho funcionan. Doctora Carlson tiene la palabra. Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí con ustedes y a mí me gustaría comenzar presentando el panorama general. Primero, me gustaría hablar sobre el trauma vicario y las formas en que puede manifestarse entre los proveedores de servicios. Después, me gustaría hablar sobre el papel del sistema nervioso en la manifestación y mitigación de los síntomas del trauma vicario. Y, por último, hablaremos sobre las herramientas y estrategias para aumentar el bienestar y reforzar la resiliencia. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos, ¿cómo puede afectar a los proveedores la exposición rutinaria a traumas indirectos? Y yo cuando hablo sobre traumas indirectos me refiero a experiencias que quizás no nos ocurren directamente, pero que llegan a nosotros ya sea en nuestro lugar de trabajo o trabajando con alguien que ha experimentado trauma en su país de origen. Trabajamos con muchos demandantes de asilo, refugiados, y esto nos expone al trauma. Hay muchos términos que describen el impacto de la exposición al trauma. Y cuando yo utilizo este tipo de términos, voy a utilizar la traumatización vicaria. Hablo sobre las respuestas traumáticas que podemos experimentar debido a la exposición y al sufrimiento de otros a los detalles gráficos de su experiencia. Y voy a hablar concretamente sobre la fatiga de la angustia empática, el trastorno de estrés postraumático. Después hablaremos efectivamente sobre el trastorno de estrés postraumático y después el estrés traumático secundario. La empatía se refiere a la capacidad que tenemos para ponernos en la situación del otro. Y tenemos dos vías diferentes. Una parte es la angustia empática, afectiva, y la otra parte es el sistema de empatía cognitiva. Estos tienen sustratos neurobiológicos diferentes. Las zonas naranjas son las zonas que se activan cuando se asocia con la empatía afectiva. Y esto incluye zonas en las que percibimos un dolor. Y en la parte derecha
podemos ver las imágenes del cerebro con zonas moradas. Y estas nos muestran la empatía cognitiva. Aquí podemos ver la corteza prefrontal ventromedial y la zona que es muy importante para hoy es el sistema empático. Esto quiere decir que nos ponemos exactamente en el lugar del otro, sentimos sus sentimientos. Entonces, estamos en trabajos en los que estamos en pleno contacto con el trauma y esto puede generarnos una respuesta muy directa. Muchas veces queremos salir de la situación y desconectar de la persona, como Leslie nos comentaba anteriormente. Es una respuesta que tiene nuestro cuerpo. Sin embargo, no es una respuesta útil cuando estamos trabajando con víctimas que han sufrido mucho trauma en su vida. Además, también podemos ver otras diferencias. El sistema de empatía cognitiva es diferente, es decir, en vez de ponernos en el lugar del otro, lo que hacemos es caminar a su lado. Por lo tanto, es mucho más fácil para nosotros entender sus historias, comprenderlas y ayudarles. Además, tenemos más recursos porque lo cierto es que no hemos tenido este tipo de nuestra sobre respuesta de nuestro sistema nervioso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, hablando sobre la fatiga, angustia empática, puede estar causada por la exposición prolongada o crónica al sufrimiento ajeno. Algunos síntomas pueden ser sentirse entumecido, desconectado, aislarse de los demás, sentir una falta de energía, sentirse abrumado, impotente o desesperanzado, estar cansado, tener problemas de concentración y dolores de cabeza. Desde un punto de vista neurocientífico, la fatiga por compasión se denomina más bien fatiga por angustia empática. Y esto es importante, hablaremos de ello un poco más adelante. Así podremos hablar. Sí, si puedo intervenir muy rápidamente, echando un vistazo a diferentes investigaciones. Muchas veces nos damos cuenta de que se menciona el hecho de que vamos a tener la empatía presente. No obstante, vamos a ir un paso más allá y vamos a tomar acciones, vamos a actuar. Entonces, me gusta mucho lo que está destacando, porque muchas veces nos hemos centrado en la compasión y muchas veces no podemos tener compasión si no entendemos lo que es exactamente la compasión. Sí, efectivamente. Queremos creer esta compasión. Después haremos una actividad que nos mostrará un buen ejemplo de cómo podemos crear esta compasión. Después tenemos el trastorno de estrés postraumático. Este es un trastorno relacionado con el posttrauma y es la exposición indirecta, repetida o extrema a detalles adversos de un trauma. Y la quinta edición de Manual Diagnóstico y Estadístico de 2013, además, añadieron que un trauma puede constituir ahora una exposición a una traumática calificativa de criterio A. Además, tenemos 4 grupos
de síntomas que manifestarán las personas que sufren de este trastorno. La primera de ello es volver a experimentarlo. Pueden ser, por ejemplo, tener pesadillas, volver a vivir este momento. Segundo, la evasión. Intentamos evadir em, imágenes o cualquier cosa que pueda llevarnos al trauma. Tercero, son las alteraciones negativas del estado de ánimo y la cognición. Seguimos estando, por ejemplo, muy negativos. Es muy difícil que tengamos un estado de ánimo positivo. Y además, como cuarto, también tenemos alteraciones de la excitación. No podemos dormir bien, no podemos concentrarnos bien, tenemos respuestas externas muy demasiado grandes. Por ejemplo, si alguien entra y no lo esperamos, podemos dar un salto de repente. A veces también analizamos el medio ambiente para ver si puede haber cualquier tipo de amenaza. Y después tenemos el estrés traumático secundario. Este es muy similar al PTSD, pero está incluido por una exposición secundaria, no primaria. Esta es la definición con la que vemos la diferencia. Se distingue del anterior es que la exposición es secundaria a detalles aversivos y no tiene por qué ser repetida o extrema. Estas son algunas de los síntomas relacionados con un traumatismo secundario. Pueden ser leves. Entonces, todas estas manifestaciones comparten una amenaza similar relacionada con el mismo síntoma. Y ahora hablo sobre la forma en la que nuestro sistema linfático se activa. Entonces, este se activa y desactiva dependiendo de estos traumas. Primero me gustaría mostrarle una visión general de esto que estaba mencionando. Entonces, cuando vemos que tenemos una amenaza, nuestro cerebro activa el estado de alarma. Entonces, podemos ver cómo cuando hay una amenaza, la parte de nuestro cerebro envía una señal al hipotálamo y esto envía una señal a una glándula y esto envía otra señal por el sistema nervioso y activa el sistema nervioso. Y luego tenemos luego tenemos diferentes hormonas que tendrán diferentes efectos en nuestro cuerpo. Aquí podemos ver cómo este sistema modifica nuestro comportamiento. Por ejemplo, el pánico es la respuesta de alarma natural del cuerpo cuando percibe una amenaza inminente. Y la tendencia de acción conductual asociada al pánico está orientada a la huida. Entonces queremos luchar contra la amenaza o huir de la amenaza. Y si ninguna de estas dos situaciones es posible, entonces optamos por una congelación, es decir, una respuesta disociativa, un entumecimiento. En cuanto al sistema cognitivo, lo que vamos a hacer es que se producen cambios en la atención y la respuesta de orientación.
que promueven la vigilancia y la exploración del entorno en busca de posibles amenazas, el estrechamiento del cambio de conciencia en respuesta a estímulos que se perciben como una amenaza potencial. Formamos cogniciones protectoras, es decir, creencias básicas sobre la seguridad de la amenaza informada por experiencias anteriores. Entonces, cuanto más nos expongamos a los traumas, más vamos a desarrollar este tipo de respuestas. Estos cambios en las creencias básicas pueden reforzar la reactividad al estrés traumático. Y tendremos pensamientos como el mundo es un lugar peligroso, no sabemos cuándo nos va a ocurrir algo, tenemos que estar en la guarda todo el tiempo. Y luego también pensaremos que no podemos confiar en nadie, no sabemos quién va a poder hacernos daño. Y este tipo de comportamientos pueden reactivar la respuesta postestrés, porque esto nos genera acciones más exageradas después de que el periodo de peligro ya haya pasado. Después tenemos el sistema físico y esto incluye em, efectos corporales, sobre todo que tienen que ver con el sistema simpático. Por ejemplo, la sangre del sistema digestivo se desvía a los grandes grupos musculares, los vasos sanguíneos de la piel, los intestinos y las extremidades se contraen. Además, también facilitan la aceleración del ritmo cardíaco y el aumento de la presión arterial. Esta es una respuesta protectiva para evitar peores situaciones. Después, el hígado segrega glucosa al torrente sanguíneo para aumentar la resistencia y después se produce la liberación de neuroquímicos analgésicos. Así que estos son lo que ocurre relacionado con el sistema físico. Entonces, esto lo hacemos para intentar continuar con nuestra, entre comillas, lucha, huida. Ahora tenemos la activación del sistema de alarma. Esto sirve para protegernos, pero su activación en ausencia de peligro real, es decir, las falsas alarmas, pueden perturbar nuestra vida cotidiana, la toma de decisiones y el bienestar en general. Y yo creo que estas dos imágenes nos muestran claramente esto. En la parte izquierda podemos ver la parte azul. Tenemos la corteza prefrontal. Aquí es la parte en la que se desarrollan los impulsos, en las que integramos la información y tomamos decisiones. Y vemos que cuando no tenemos situaciones de estrés, esta es una parte muy importante para nosotros. Sin embargo, en la parte derecha tenemos la activación cerebral que se produce en condiciones de mucho estrés. Entonces vemos cómo se produce en control de la amígdala y en situaciones de amenazas veremos cómo es el caso de la imagen número B. Y como pueden ver, estas dos imágenes no representan una imagen buena y otra imagen mala. Esto representa que cuando estamos en una situación en peligro, su cerebro será como el de la imagen de la derecha, porque tienen que hacer una respuesta, tienen que tomar una respuesta. Entonces, en situaciones de estrés, ustedes tienen que reaccionar. No obstante, el problema llega
cuando estamos en el trabajo, por ejemplo, y esto se activa por el trauma que han vivido alguna de las personas a las que estamos acompañando. No obstante, no podemos utilizar correctamente nuestra toma de decisiones, y la forma, no podemos integrar correctamente la información. Doctora Carlson, tengo una pregunta rápida. Hay muchas personas que se sienten atraídas al trabajo que hacemos, me imagino también el suyo, eh, por experiencias personales, ¿no? Es la fuente de la atracción. Entonces, cuando nosotros lo vemos de esta manera, me pregunto si hay estudios respecto de las diferentes respuestas que la gente tenga, no sé, con base en la resiliencia, cosas por ese estilo. Es como mi duda. Bueno, yo he escuchado de cierta investigación que sí ha descubierto, y digo, no recuerdo con toda certeza de dónde viene el estudio, creo que es de algunos refugios o albergues, pero creo que en el contexto de estas profesiones que ayudan a otros, como la consejería, el tener una historia de trauma propio también puede conllevar a una menor capacidad de ayudar a los demás, sobre todo si no han pasado por un tratamiento adecuado para sí mismos. Sin embargo, la gente que sí ha tenido un tratamiento adecuado de sus respectivos traumas, sí puede hacer un mejor trabajo para ayudar a los demás en comparación con quienes no hayan padecido un alto trauma. Yo creo que la clave es abordar el trauma, encontrar buenas formas de autorregularlo para evitar que esta interferencia afecte el trabajo con los demás. Y también me quiero imaginar que la forma en que reaccionamos va a variar, ¿no? Por ejemplo, un sentido anormal del humor, como para lidiar con lo que estamos viendo o experimentando, no comer bien o comer demasiado, que también pueden ser respuestas. Digo, no sé cómo la psique esté organizada para el afrontamiento. Ciertamente. Y mire, no importa qué pase, la gente va a tratar de emprender estrategias de autorregulación. Algunos de nosotros que tenemos estas respuestas de hiperexcitación, que son muy comunes en el estrés postraumático, es decir, una hipervigilancia, una sobreexcitación, la gente va a intentar diferentes estrategias para regularlo. El alcohol es uno de los muy comunes, sobre todo entre los estadounidenses. Lo vemos menos en las poblaciones migrantes que vienen acá a Estados Unidos. Las sobrevivientes de tortura, por ejemplo, no tienen muchos problemas de alcoholismo, pero eso es bien distinto a lo que yo he visto clínicamente en la asociación. Eh, por ejemplo, incluso la administración de veteranos. En la VA también hay una serie de clínicas acá en los Estados Unidos que atienden el trastorno por estrés postraumático en relación con la alcohol dependencia y hay un altísimo traslape. Es decir, la gente intenta estrategias de autorregulación y pueden funcionar en ciertos modos, pero también puede haber una serie de desavenencias o de desventajas, de lo que voy a hablar un poco más adelante. Son estrategias que podemos utilizar y que ayuden a regular un poco esta cuestión del trauma y sin los efectos secundarios negativos que algunas de estas estrategias de regulación pueden tener, como por ejemplo el comer o el privarse de comer, el uso de sustancias y alcohol, entre otras. Gracias. Entonces, y aquí nuevamente les quiero presentar la activación frecuente y no regulada de nuestro sistema de alarma, es decir, una especie de falsa alarma que sí puede ser una forma de estrés crónico y que a lo mejor en este punto está relacionado con resultados adversos, incluyendo una enfermedad crónica y una inmunidad comprometida. Ahora, cuando el sistema de alertamiento o alarma se ve desregulado o sobreutilizado y tenemos detonantes frecuentes en el medio ambiente, esto lo referimos como un estrés tóxico, que es una carga alostática alta.
Si esta carga se mantiene alta durante mucho tiempo, la persona puede llegar a adaptarse a largo plazo, pero hay que pagar un precio por esta adaptación. Y esta es una adaptación que puede tener características de hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad crónica o otros tipos de trastornos de la salud mental como ansiedades, depresiones. Ahora, la pregunta central sería, ¿y qué podemos hacer? ¿No? O sea, en nuestro trabajo podemos estar expuestos a diario al sufrimiento de otras personas. Eso es algo que conocemos en sus declaraciones juradas, en la escucha de las personas que han padecido tortura o historiales de trauma. La pregunta importante es, ¿qué hacer para mitigar, qué hacer para protegernos en contra de este trauma vicario y promover la resiliencia? Les voy a dar una generalidad y más adelante entraré en los detalles e incluso la práctica de algunas de estas estrategias juntos. Primero hay que reconocer los signos y síntomas de las respuestas al trauma vicario. Y esto es justo lo que estamos tratando de hacer en esta presentación. Bien, luego, un segundo paso que tendríamos que intentar dar a manera de estrategia es algo que les voy a ampliar un poquito más adelante para que sepamos a qué se refieren las diferentes áreas, pero el fortalecer las estrategias sanas de autorregulación es una de las formas adecuadas de protegernos en contra del trauma vicario. También el cultivar una inquietud empática o compasión. También el fortalecer nuestros apoyos sociales también es importante. Y por último, sería tener políticas a nivel de estructura u organización que fomenten un ambiente de trabajo seguro. Entonces, la primera estrategia que quiero comentarles es fortalecer una estrategia de autorregulación sana. Sería importante empezar priorizando las bases. ¿Y las bases cuáles son? Pues cosas como la nutrición, el ejercicio, la hidratación, el sueño. Una vez que nosotros hemos priorizado estas áreas, vamos a encontrar que todas las herramientas que vienen más adelante son más fáciles de aprender, más fáciles de practicar y tendremos más beneficios si tenemos buenas bases. No puedo dejar de resaltarles lo importante que es la alimentación, el ejercitarse, el estar hidratados. Lo es verdaderamente. Por más sencillo que suene, es bien importante. ¿Por qué? Porque es algo que nos va a beneficiar en todos los ámbitos de la vida. Y aparte, una cosa es hablar de, ok, voy a empezar a hacer ejercicio que me ayuda, voy a tomar agua, obviamente, porque voy a hacer ejercicio y de repente suena más fácil de lo que es, ¿eh? Que a veces el problema de cambiar un hábito es establecer una meta objetiva primero. Hay una investigación que nos dice que si establecemos los objetivos de una manera muy particular, es más exitosa esta forma que otra. Entonces, tenemos que establecer metas que sean específicas, que sean medibles, que sean alcanzables, es decir, logrables, que sean relevantes y que tengan un tiempo límite. Estas características para establecer un objetivo, que en inglés la sigla es SMART, funciona mejor que en otras metodologías de metas. De hecho, hay una liga, a una plantilla que está bien establecida para que ustedes vean cómo poder establecer este tipo de objetivos SMART. Otra herramienta es el automonitoreo. El propio acto de ponerse a escribir lo que uno quiere hacer en términos de ejercicio o en términos de vasos de agua que uno quiere tomar al día, cuántas horas de sueño, el monitorearlo continuamente nos puede ayudar a cambiar estos comportamientos. A veces es porque notamos patrones que a lo mejor desconocíamos. Es una forma de ayudarnos a mejorar la autoconciencia sobre los patrones que tenemos. Otra buena herramienta que a mí me gusta compartir con la gente es una botella de agua. Lleva una botella de agua al trabajo y esto te puede ayudar fácilmente a medir cuánta agua bebes al día, ¿no? Llévate una de estas botellas grandes de Nalgene o de cualquier otra marca que tienen marcado los mililitros o las onzas y esto ayuda a de una manera consciente saber cuánta agua estamos tomando o cuántos vasos. Tomen su botella, déjenla en su escritorio y vean cuánto toman al día, ¿no? Esta es una forma adecuada de monitorear justamente cómo vamos y si estamos cumpliendo el objetivo de hidratación al día o no. Ahora, también buenas prácticas
de higiene del sueño, que llamamos, ¿no? Higiene del sueño, que es básicamente el tener un sueño efectivo y reparador. También hay una sección de recursos al final de la presentación en la cual les vamos a dar dos ligas a la Asociación Americana del Sueño, en la cual van a ver algunas prácticas eficaces sobre la higiene del sueño, que es básicamente la manera de mejorar la calidad del mismo. Bien, ahora tenemos esta otra parte de practicar, es la siguiente estrategia, por cierto, que es la regulación emocional. Esto es bien importante, ¿eh? Voy a dedicarle unas cuantas diapositivas. Y la primera parte es incrementar la autoconciencia. ¿A qué me refiero? Es el practicar, el darnos cuenta de cuál es nuestro estado actual de activación fisiológica. También las prácticas de automonitoreo que nos ayuden a fortalecer la autoconciencia o el mindfulness, incluyendo la escala de autoconciencia, a la cual voy a referirme un poco más adelante y que incluso lo trataríamos de practicar juntos. Y también tenemos otros ejemplos que incluirían la relajación muscular consciente o progresiva. Digo, no voy a hablar del body scan, pero sí de la relajación muscular progresiva. Sin embargo, van a encontrar otras ligas y materiales que les enseñan cómo trabajarlo. Pero el body scan o el escaneo corporal, hagan de cuenta que es como empezar en la parte superior del cuerpo o inferior, pies o cabeza, ¿no? Y progresivamente uno va desglosando parte corporal por parte corporal para notar qué sensaciones tenemos en esa parte del cuerpo, sin juzgarlo, sin tratar de cambiarlo, simplemente darnos cuenta. Ahora, con la relajación muscular progresiva es parecido. Empezamos por cabeza o pies y también gradualmente vamos recorriendo todo nuestro cuerpo. Ahora, el objetivo aquí es darnos cuenta qué músculos tenemos tensos para poderlos relajar y así tendríamos una mejor conexión de tensión a relajación. La práctica, por supuesto, es lo que va a hacer al maestro, pero la idea es tener una idea consciente de en qué estado corporal nos encontramos. Quizás darnos cuenta de que necesitamos implementar estrategias de relajación porque estamos muy tensos. A veces podemos contraer algunos músculos cuando estamos tensos o estresados y se hace un hábito, tan hábito que no nos damos cuenta de qué está pasando. Esto nos ayuda a tener una conciencia plena de cómo se encuentra nuestro cuerpo, cómo nos estamos sintiendo, pues. Ahora, tenemos esta escala de autoconciencia que también les comenté por ahí. Es una herramienta que desarrolló Logan y Tolson como parte de la capacitación en resiliencia y en trauma. Y básicamente es una de las presentaciones originales que les comenté, uno de los estudios, pues. Y es una herramienta, una muy buena herramienta para que nosotros chequemos cuál es nuestra excitación en el momento dado. Esta escala de autoconciencia nos ayuda a tener esta autorregulación y también nos permite identificar en qué momento hay que autorregularnos, en qué momento tenemos que regular nuestro sistema nervioso. Y esto es algo que podemos hacer durante el día, mientras estamos en el trabajo, donde sea. Entonces, hay veces en que podemos tener muy poca excitación en nuestro sistema, pero también puede ser que estemos sintiendo demasiada excitación. Y repito, esta habilidad es una muy buena manera de checar cómo estamos y poder restablecernos, ¿no? Y ya hablaremos de otra serie de estrategias que les voy a comentar un poquito más adelante. Entonces, la escala que les planteo va del 1 al 10. El 1 es cuando tenemos baja excitación. A lo mejor nos sentimos adormecidos, medio apagados. De 2 a 3 sería el rango ideal en el que queremos estar, porque aquí sí nos sentimos tranquilos, el sistema nervioso está relajado, la respiración es sencilla, el ritmo cardíaco es lento. De 4 a 5 es cuando pues hay una excitación de media a moderada, el ritmo cardíaco puede estar un poquito acelerado, podemos sentir una incomodidad emocional ligera o agitación y bueno, así va siguiendo la escala. De 6 a 8 el ritmo cardíaco puede estar más acelerado, la respiración puede ser menos profunda o más rápida. Algunas personas pudieran estar sudando, se sienten agitadas o muy ansiosas. Y luego de 9 a 10 sería consistente con un episodio de pánico. El ritmo cardíaco está muy acelerado, estamos hiperventilando
Es decir, estamos respirando muy pesadamente, pero muy poco profundo y a lo mejor sudor frío se puede experimentar aquí, agitación extrema o una incomodidad emocional extrema también. Conforme vamos practicando la identificación de la activación fisiológica en diferentes niveles, tendremos la capacidad de decidir mejor las características de autorregulación para la activación fisiológica. Algunas de las herramientas que tenemos son lo que llamamos estrategias en el momento o a demanda, estrategias de safe play, es una serie de estrategias, digamos, dirigidas. Para las estrategias de respiración y aterrizaje o aterrizamiento, por así decirlo, les quiero dirigir a través de un ejercicio, que es trabajo de respiración y ponernos a tierra, por así decirlo. Antes de empezar esta actividad, utilicemos la escala anterior para evaluar cómo estamos. Ya ven la escala del 1 al 10, ¿no? O sea, si gustan regresar a la presentación, por favor, para ver en qué parte de nuestra escala estamos. Entonces, los invito a que traten de identificar en qué parte de la escala están y si tienen por ahí una hoja de papel, tomen nota del número que corresponda. Bueno, entonces vamos a comenzar haciendo una actividad de 1 o 2 minutos de respiración y posteriormente la actividad que llamamos de puesta a tierra. Tomemos respiraciones profundas y purificadoras, por así decir. Cierren sus ojos, bueno, si gustan los pueden mantener abiertos, lo que les sea más cómodo a ustedes. Incluso con los ojos cerrados, pongan atención a su mirada, aunque estén los ojos cerrados. Inhalen y exhalen de forma larga y pronunciada. Con cada respiración, permitan que la exhalación sea ligeramente más prolongada que la inhalación. Para restablecer este sentimiento, cuenten lentamente hasta 5 en la inhalación y también lentamente del 1 al 7 en la exhalación. Les digo, hay que alargar la exhalación porque este alargamiento nos permite una relajación. What sensations do you notice now ¿Qué sensaciones notaron que su cuerpo tuvo, que cambió? feel calmer? ¿Se sintieron más calmadas, calmados, más presentes? Entonces, ahora, gradualmente hagan contacto corporal desde sus pies y hasta su asiento. Es decir, dense cuenta de la forma en que su silla soporta su espalda. Dense cuenta de la forma en que la silla soporta su peso. Dense cuenta de cómo la silla soporta sus muslos. Lleven su atención a los pies directamente debajo de la línea de las rodillas. Sientan sus talones, sientan la punta del pie, los dedos del pie. Hagan un contacto firme con el suelo. Conforme su mente empieza a dispersarse, traten de regresar al enfoque de la inhalación
y exhalación. Necesitamos sentir este contacto desde los pies y hasta el asiento. Imaginen que están inhalando desde el suelo algo que requieren en este momento, que sería paz, tranquilidad, autocompasión. ¿Qué necesitas en este momento? Now exhale into the ground. Ahora, exhala hacia el suelo y suelta lo que necesites soltar. Miedo, estrés, tensión, ansiedad, sensaciones de terror, furia. Vaya, ¿qué necesitas soltar tu cuerpo en este momento? As you bring mindful awareness to your Ahora, sensory conforme empiezan a tener una mayor conciencia sobre la experiencia sensorial de estar estable, esta sensación debe traducirse en sentirse como muy arraigado, firme, feel pero your sit tranquilo. bones in a similar way. First the left, the right, Lo mismo haremos con los huesos de la cadera, balancear lado izquierdo, lado derecho, para finalmente asentar las caderas de manera central. Noten de qué manera su columna vertebral también se alineó al centro de la silla. Y otra vez, permitan que su atención se enfoque en el centro. shift your awareness between your Conforme feet, van your feet, cambiando la atención de pies, piernas, caderas, you're developing respiración, somatic anchors entorno, to lo que your estamos haciendo es desarrollar un buen fundamento de nuestra calma. Now you may gently open your eyes if you Ahora, have them closed. gentilmente pueden abrir sus ojos, suponiendo que no los hayan abierto, y pueden retornar su atención And al now I want you salón to donde se rate your encuentren. current level of calm Ahora, using quiero que the califiquen su self-awareness nivel scale. actual de tranquilidad utilizando la misma escala de autoconciencia. Dr. Carlson, while people are doing Doctora this, Carlson, we only mientras la have gente hace esto y dado que, digo, es sorprendente, yo quisiera que esto durara 2 horas. Ahora, creo que es bien importante, cuando menos para mí, el darme cuenta de que estas prácticas que usted justamente nos acaba de detallar y las otras tantas cuyas referencias nos va a dar, es algo que no hacemos a la mitad del caos y quisiéramos desarrollar alguna especie de práctica de forma que cuando efectivamente lleguemos a momentos desafiantes podamos estar en una mejor posición de lidiar con lo que Yes, sea que estemos yeah. lidiando. And Correcto, so I'd correcto. recommend, and this is De hecho, something yo that recomiendo, y es algo que también myself les is invito a practicar, using porque yo también lo hago, you know, utilizando esta misma escala SAS de autoconciencia, que sea una escala que lleven a su trabajo y en el día, ¿no? Escojan algún tiempo, ¿no? O sea, y yo 6 veces al día reviso cómo voy, ¿no? O sea, cómo voy de mi activación fisiológica y voy siguiendo la calificación de la escala y así lo voy practicando, incluso en momentos en que a lo mejor no me siento activada para nada, pero sí es importante tener esta capacidad cuando hay una activación fisiológica. Entonces, por eso les digo, a veces durante el día yo voy checando mi escala y esto me ayuda a hacer un inventario de en qué nivel me encuentro. Y al paso del tiempo, esto se vuelve más y más automático. Yo esta escala de SAS la utilizo casi a diario, ¿no? Hasta cierto punto. Y siempre ando en este rango de 2 o 3, sobre todo cuando aplico la técnica de respiración para regresarme a este rango del 2 o 3, que es donde yo quiero estar en el contexto de lo que estamos trabajando con un cliente, a lo mejor que nos está compartiendo su historia de tortura o que estoy acompañado con alguien que está buscando un asilo, ¿no? Porque ha experimentado traumas o experimentado persecución por sus puntos de vista políticos en su país de origen. Yo puedo utilizar todas estas estrategias más o menos en tiempo real para autorregularme y de esta manera seguir siendo útil a la persona, a pesar de estar escuchando pues información difícil que me están compartiendo sobre sus experiencias traumáticas. Y esto mismo lo hice yo también en el juzgado y nadie sabe que lo haces. Exacto, exacto. Nadie sabe que lo haces. Y también es algo que le comparto a veces a los clientes, ¿no? La
parte importante es que esto es portátil. Tú te lo puedes llevar a donde gustes, en cualquier momento, y nadie se da cuenta de que lo estás utilizando. Entonces, ¿saben? En esta parte de estrategias on demand, es decir, a necesidad, hay una serie de estrategias que podemos practicar y que pueden tomar un poco más de tiempo, pero que también nos ayudan a este tema de la autorregulación del sistema nervioso. Incluyen, por supuesto, la meditación, ¿no? La redacción expresiva, que también llamamos, así como la redacción expresiva es una guía que se desarrolló y durante, digo, en algunos tiempos puede ser bien útil, ¿no? Pero puede ir más allá de los datos específicos que le pongo acá. O sea, uno regresa del trabajo, tuvo un evento pesado, ¿no? Y nos compartieron algo intenso durante ese día y como que se nos quedó pegado. O hay una imagen mental que también nos está taladrando un poco los pensamientos. Lo que podemos hacer en esas situaciones es la guía de redacción reflexiva para sacar esta experiencia. Hay un par de elementos en la redacción que nos ayuda, porque lo que queremos hacer en la redacción es primeramente recordar algunos de los aspectos emocionales de lo que estuvimos sintiendo durante la experiencia. Entonces, estamos recordando los sentimientos que tuvimos, las emociones que tuvimos, si fue miedo, si fue desagrado, si fue terror, ¿no? Simplemente estamos anotando las experiencias que tuvimos. Y posteriormente también estamos redactando las sensaciones que van de la mano con la experiencia. A lo mejor yo contuve la respiración o sentí picazón o mareo. Vaya, cualquier sensación física que hayamos experimentado también la anotamos. Y posteriormente vamos a hacer una anotación de todo lo que recordemos respecto de lo que estábamos pensando. Es decir, ¿qué pensaba en el momento en que me estaban diciendo esto o aquello? Y también tomamos nota de los componentes emocionales, físicos y cognitivos. Posteriormente hacemos un resumen de la experiencia total y con esto cerramos la redacción. Esto lo vamos a hacer como grupo. Digo, creo que no por ahora porque estamos cortos del tiempo. Señor juez, no sé si usted quiera retomar esto para más adelante. Sí, ok. Entonces, la idea sería pensar en una experiencia que han tenido con un cliente o una situación en la que han tenido una exposición secundaria al trauma de otra persona y si quizás nos puedan compartir muy brevemente qué fue. Los testigos a veces que comparecen en temas o en casos de abuso sexual, por ejemplo, es lo que se me ocurriría. Bien, entonces, ¿qué emociones? Cuando está usted escuchando la comparecencia, la testificación, ¿qué emociones experimentó usted? Frustración, enojo a veces, miedo también, empatía, una gran cantidad de emociones que definitivamente no daría tiempo de explicar aquí, ¿cierto? Cuando lo están anotando, la invitación sería, digo, obviamente ustedes tienen que hacerse el tiempo para escribirlo y vaciar todas las emociones, porque muchas veces ayuda el vaciarlo en papel, pero finalmente, ¿qué sensaciones físicas tuvo usted? Bueno, yo recuerdo pesadez en el corazón en su momento, también estaba apretando la madera debajo de la banca como para tratar de sacar el estrés. Incluso como que me corté un poquito, ¿no? Todavía me queda la cicatriz en la mano de tan fuerte que agarré la madera. Sí, eso es poderoso. ¿Y qué pensamientos? ¿Qué estaba usted pensando durante esta experiencia de la comparecencia? Dije, este puede ser mi hijo, lo que esta persona pasó es algo que ningún ser humano debió haber sufrido. ¿Qué estará pensando el jurado? ¿No? Vaya, o sea, hay toda una perspicacia emocional por ahí, ¿no? Y obviamente, pues en la parte superior estoy tratando de atender el trabajo. Claro, claro, es algo que se le quedó grabado, me imagino. Y entonces, bueno, cuando usted lo trata de conjuntar todo y estamos hablando de los componentes emocionales, de lo que pensó, lo que sintió, las emociones, como que de alguna manera, ¿cómo fue que resumiría toda la experiencia, señor juez? Pues yo lo resumiría como una gran cantidad de frustración, el no haber tenido la posibilidad de aliviarlo,
¿no? Nunca pude cerrar esta parte emocional, ¿no? O sea, claro, claro. Y bueno, por eso es que es bien importante tomarnos el tiempo para reflejarlo, para reflexionarlo desde el banquillo y vaciar todas las emociones. Y obviamente, ¿no? El poderlo poner todo en papel, ¿no? Borrar o tirarlo después, ¿no? Pero finalmente es que la mente sea vaciada en el papel porque de esta manera el cerebro nos ayuda a procesar totalmente el evento. Sí, adelante. No, para que termine. No, y esta actividad, cuando la hagamos, hagan lo mejor que puedan por mantener la redacción. No se preocupan de si la sintaxis está bien, si la ortografía está bien. Simplemente se trata de vaciarlo en papel para procesar el evento. Y tenías una lista de herramientas que están en el propio PowerPoint. Sé que ya se nos terminó el tiempo, entonces una de las cosas que sería importante, porque también salió en todos los comentarios, es que no nada más se trata de entregar estas herramientas para trabajar con los clientes. No, estas son prácticas que tenemos que integrar y que incluso los maestros tendrían que enseñarlos antes de compartir esto con los demás. Claro, claro, puede ser de gran ayuda. Entonces, digo, porque la gente puede retraumatizarse con algunas de las cosas que estamos comentando, ¿cierto? Y definitivamente sirve el tener este tipo de entrenamiento bien amarrado antes de entender cómo se deben realizar estas prácticas. Leslie, creo que te voy a ceder la palabra. De hecho, yo voy a dejar mi correo electrónico en el chat por si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios. La verdad es que aquí hay un montón de recursos. Leslie, nuevamente, muchísimas gracias al público. Qué maravilla. Muchas gracias por el trabajo que todas ustedes hacen, por el tiempo que se toman también para aprender estrategias, para tener una mayor conciencia de lo que nos ocurre a nosotros. Y de esta manera no solo atender mejor a la gente con la que estamos trabajando, sino también podernos autoatender. Gracias. Y Leslie, ya para cerrar, tu micrófono. Quiero agradecer al Consejo Nacional por habernos recibido. Quiero agradecer a los intérpretes por trabajar con el doctor Carlson. Un excelente trabajo en este webinario. Gracias por su liderazgo, su señoría. Y bueno, que sepan todos los demás, los materiales están a disposición. No sé si son jueces o la gente que está aquí presente. Yo les recomiendo sumarse a la Red Judicial Nacional. Es una red gratuita. Les recomiendo que se nos acompañen. Es un lugar donde los jueces pueden aprender unos de otros, así como nosotros aprendimos del señor juez Reyes el día de hoy. Les comento, vamos a estar mandando toda la información al final de este webinario para que ustedes puedan darle salida a sus preguntas o asistencias técnicas según sean necesarias. Muchas gracias a todos. Fue muy útil y esperemos vernos la próxima ocasión. Gracias. Hasta luego. Mary Kate, no sé si todavía estás por ahí. Sí, para los intérpretes, muchas gracias. Ya están libres. Y en este momento se cierra la parte de la traducción. Walking through what I just walked through, I shouldn't have gone the most extreme. I should have just stayed with, somebody stole a candy bar and No, but for this audience, I think that was a good choice. Just, some of the audience is still here. People are still leaving. Oh, sorry. Probably about 200 people still in here. Okay. I just can't tell you how much I appreciate everybody. The audience, Mary Kate, Dr. Carlson, and Leslie. I mean, this is what people need on a regular basis. Mhm. It's And- what got me through things. And Dr. Carlson, I just want to be sure to follow up with you because I think there were some resources on body scans, progressive muscle relaxation, and expressive writing that I was not, I was looking for them in the materials, and I just want to be sure I have the right links and I can just highlight those in the materials. So if they're missing, we can add them, not a problem. Yes, I believe they're included in, I think I had some links to the UCSD Center for Mindfulness and UMass or Mass Gen, and then
there was, I think. I you saw saw- those, so I'll just, maybe you could help me figure out, or just send me an email as where these, which ones lead to these things. Oh, Or okay, if sure. there's particular links to the body scan and the progressive muscle relaxation and the expressive writing guide Okay. that I could add directly so that people know where to find those. Oh, okay, sure. And there's, I mean, one of the organizations was Cultivating Emotional Balance. Dr. Eve Ekman runs that, and I went through that course too. And that was just amazing as far as recognizing emotions. I use that regularly. Actually, that's what we're working on right now. We're spending, I don't like the word working, but sharing our experiences in my DV group in the prison. We're having those conversations. We're bringing up things not as drastic, and then working through emotions and looking at the preconditioning. Who am I as a human being when this emotion came up? So that's another great, like an hour of just dealing with emotional balancing. Mhm. A couple of the comments, Dr. Carlson, were, and I did put in there somewhere, we may be able to add resources and We links. can, we definitely can do that. I just need to get them and then I can, So there was this one, and that's, there's also saying, hey, can anybody ever do breath work with their clients? That's why I made the comment, hey, you need to know what you're doing before you start putting clients through this. And that's very important because I needed to realize that too. But Yeah. one of the comments was, how, like inappropriate laughter, sensitive humor, are there studies or an explanation on why that happens? And then there was a question about strategies or tools specific to neurodivergent individuals. And then there was also a comment about linked fate. This concept of linked fate. And when I looked it up, it looked like it had to do with people are like, as a group, experiencing things. It may not be, I'm just quickly Google searching things. Okay, maybe like collective trauma. Yeah, it was, the word was linked fate. And Okay, there was a concept like that, but it just, it seems that it was a collective response. okay. Linked- Yeah, I'm not familiar with that term either. I'd have to look it up to be able to speak to it. But I have to look that one up. But in terms of the inappropriate laughter, I know that laughter is one way that helps our nervous system relax. So my thought is that sometimes inappropriate laughter in certain ways can be a defensive response. Again, maybe if we don't have other strategies that we're able to pull on to relax our nervous system, that inappropriate laughter might be in certain ways coming out as a way to help in that moment, decrease the activation of our nervous system. And in terms of resources or I guess, are you asking me these questions in terms of answers right now? Or are you wondering about me adding to the Yeah, these are resources just section? questions that came up that Mhm. I made copies of it and put in a document, and I can Mhm. email these to you, and if they Okay. make sense to you. I right, think so there's too many Dr. great Carlson, discussions in we there. can address them in a variety of ways. If there's a resource you want to put, we can add it to the webpage and we can just add it in a way that highlights what that resource is, that it's in response, so that somebody who asked this question can see, oh, there's the answer. Or I go Okay. look at this resource for the answer. If you, Judge Reyes, if you want to draft up like the questions, and then we want to do a Q&A, like to answer some of those. The issue is we have to decide what we want to answer publicly. And I don't know that you want to make things in writing, like whether that formality is really needed. Having done a lot of Q&As on substantive legal issues following large webinars, it can be very time intensive, and I'm not sure I don't know that we need it if we can provide resources. If we can make sure that the major questions that people are asking, that between watching this recording and the following links to what's provided, they can find the resources they need or get connected, as you said, with
programs that can provide them additional information and background and practices that would be useful. Right, and you know, those are, Training. I mean, we didn't have very, you know, I think there were a lot of great comments in the chat. And I think some of it was also the intention of some people to spur a conversation, you know, just things to talk about in the community. Because I'm hoping that folks take back what